Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más en este nuevo setting. Es mi dulce y maravillosa habitación. No juzguéis mis almohadas, me suelo apoyar ahí mucho. Y esto, nadie va a hablar de esto. Pondré una foto, pondré algo para que no sea tan agresivo este fondo. No sé, no me gusta. Pero bueno, bienvenidos a un capítulo que tengo muchas ganas de hacer y que es de mis temas favoritos, si ya me conocéis, que ya hemos hablado mucho a lo largo del podcast sobre ello, porque afecta, ¿no?, a todo lo que viene a ser un mariki. Y nada, primero de todo no voy a decir una palabra que define a este tipo de aplicación como tal, a la más conocida como tal, porque vamos a hablar en general de este tipo de aplicaciones porque suelen llevar como el mismo algoritmo, principalmente por si acaso. No sé si lo pondré en el título, mi idea era ponerlo en el título, pero creo que no pasa nada. Entonces haré uso de que esto es humor, no es propaganda de absolutamente nada, es todo absurdo y absurdismo, solo que... no, me da igual, vamos a utilizar la ciencia, entonces no creo que haya mucho problema. Bueno, vamos a hablar de Grindr y de las aplicaciones geolocalizables que solemos utilizar en la comunidad LGBT, específicamente en la G, y que son realmente muy curiosas porque se suelen dar, sobre todo en nuestro caso, en que sean, por ejemplo, de este tipo de geolocalizables y demás, y con una cultura particular que comparten todas. ¿Qué pasa? Que está habiendo un poco de debate, y no sé si alguien más lo ha hablado, pero yo lo he percibido sobre todo porque, sobre todo Grindr, por ejemplo, ha empezado a hacer como muchas campañas con muchos creadores de contenido. Creadores de contenido que son, pues, gays, del colectivo gay, con bastante alta voz y de diferentes ámbitos, ya sea desde el humor hasta incluso lo más profesional. Entonces, a mí me da un poco de miedo y a mí me parece un poco un blancamiento en cuanto a la aplicación, que lo entiendo y no voy a decir nada en cuanto a ello porque no me quiero meter en temas legales. Entonces esto es todo humor y basado en la ciencia. Yo solo me baso en la ciencia, en los resultados que hay de varios estudios. Entonces me parece que hay que tener un poco de cuidado con lo que se está publicitando, por así decirlo, ¿no? Sobre todo de qué manera se está haciendo, porque si os acordáis ya hace un tiempillo, tampoco hace mucho, perdonad que tengo la garganta un poco... tuvimos un poco de movida en el ámbito de la psicología por el tema de la persona vitamina, el discurso de que tú puedes, no sé qué, que no es el estilo de vida que llevas, sino como tú lo estás manejando, y que estamos todos un poco en desacuerdo de que no es un buen discurso, ¿no? Y que realmente lo único que estamos haciendo pues es básicamente echarle la culpa a la persona, al usuario, y ya está. Sin tener en cuenta pues las estructuras en las que están pasando las cosas, el contexto, etcétera. Entonces, vamos a hablar de esta aplicación porque recientemente se ha empezado a volver a hacer publicidad sobre ello en base a un discurso en concreto de que no es la aplicación, es cómo la usas. Y yo no estoy para nada de acuerdo, en plan, me parece una barbaridad, lo siento mucho. Y creo que también es necesario que haya este tipo de contenido, teniendo en cuenta que puede afectar negativamente a las personas y que al final, por muchos derechos que tengamos hoy en día y que por cómo esté ahora el panorama, del sentido de que, vale, tengo esto, o sea, está empezando a haber como más respeto, puedo salir a la calle, puedo hacer así y nadie me va, ¿sabéis? De repente hay también sitios locales en grandes ciudades como son Madrid y Barcelona, enfocadas también en cuanto a nuestro colectivo en general, no solo al gay. Pues vemos que sí, está habiendo un avance, más tolerancia, etcétera, pero siguen habiendo ciertas cosas en las que hay que poner un poco el foco, trabajarlas, cuestionarlas e investigar sobre todo. Que es a mí lo que más me gusta al final de todo lo que está relacionado con el colectivo, sobre todo en cuanto a psicología, porque podemos encontrar podemos ir profundizando en muchos patrones de conducta, en estilos de vida que realmente están reflejando pues el arrastrar una indefensión aprendida con razón por toda la discriminación que se ha sufrido durante muchos años y que a pesar de ir mejorando poco a poco se va manteniendo. Es decir, a pesar de ir ganando derechos poco a poco y de una manera tampoco uniforme, me refiero, pues no es lo mismo la calidad de vida como persona LGBT desde un pueblo en una gran ciudad, ¿me entendéis el punto, no?
Y a pesar de estar en una gran ciudad con grandes avances, se puede ver que se siguen manteniendo ciertas conductas en base a lo que se ha aprendido. ¿Me entendéis el punto? Es decir, hemos aprendido desde que hemos estado en el armario o lo que sea, ciertas cosas que han aparecido y han aparecido por evolución de supervivencia antigua, por la discriminación y demás. Y ahora, cuando se supone que estamos ganando más tolerancia y tal, pues mantenemos esas formas que al final repercuten en nuestra salud mental. Y este es el vídeo de hoy que queríamos hacer un poco en plan... la pregunta que vamos a ir desarrollando es si puede ser peligroso o no este tipo de aplicaciones. Os lo adelanto que sí, solo que vamos a ver específicamente por qué puede llegar a ser peligroso. Según lo que podemos recabar en la ciencia, que podemos ver en la literatura científica, sobre todo en rama psicología, un poco de sociología, a lo mejor algún artículo he metido, no soy consciente ahora mismo de si hay algún sociólogo. Pero eso, entonces vamos a acabar como investigando este debate de, vale, pero... sí, puede tener un lado negativo, pero también tiene uno positivo, entonces puedes utilizarlo de manera sana, no sé, no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir viendo un poco varios puntos que están relacionados con toda esta temática para ver por qué realmente puede estar afectando a las personas y a los usuarios que consumen, qué efectos tienen no solo individual, sino comunitariamente y nada, que es mejor que dejemos de mandar un mensaje de intenta utilizar la aplicación de una manera mucho más sana, tal, porque eres una persona mayor, no sé qué, no sé cuántos, cuando todos sabemos que hay mucho déficit, hay personas que han sufrido mucho, hay personas que no han aprendido a relacionarse sanamente y que puede ser realmente un campo de minas y puede agudizar demasiadas cosas que no queremos que agudice, en plan, simplemente. Entonces, como no queremos que vivir en base a todo lo que falta en la calle, que sea digital, pues puede ser este el mensaje, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo poco a poco. Entonces, yo tengo mi libretilla y creo que hoy más que nunca me vais a ver mirando la libreta porque tengo demasiadas cosas apuntadas y no quiero tampoco irme muchísimo de las ramas y espero no hacerlo porque creo que es la primera vez que voy a hacer como un vídeo que me he estudiado en el sentido de que sé mucho más por lo que sea porque he estudiado bastante este tema. Entonces, pues bueno, obviamente todo esto es mi opinión en cierta parte en base a, aunque sea en base a la ciencia, porque sabéis que la ciencia no es una verdad y ya está, pero que debe tomarse un poco este vídeo en cuanto a un llamamiento. Un llamamiento sobre todo a aquellos profesionales de la salud de que por favor investiguéis más sobre este tema porque realmente afecta y esto es más bien una señal, es como un aviso de todos los indicios que hay. Y, sobre todo, a todos aquellos profesionales enfocados, sobre todo y específicamente al colectivo de la G, me tenéis un poco harto de dar el mensaje de que se puede utilizar positivamente, no sé cuántos. Porque ya lo vamos a ver en el vídeo, pero sí, tiene cosas positivas, pero el mensaje y el discurso tiene que ser más crítico y no podemos quedarnos en lo superficial y estoy muy cansado de intentar vender este tipo de aplicaciones como que no está pasando absolutamente nada grave, cuando está pasando algo muy grave que tiene que ver con la cosificación constante de las personas LGBT, sobre todo de la G, la B y la T, que se metan en este tipo de aplicaciones y que sabemos que al final está afectando a toda la idea sexoafectiva de las personas de un colectivo que siempre le ha costado mucho tener una idea sana de cómo relacionarse con los demás y que ahora y hoy en día que podemos seguir avanzando y que podemos encontrar una manera mucho más sana y física y real de conectar con otros, utilizando también la tecnología, porque puede ser un gran aliado y no vamos a decir que no, pero por favor, necesitamos criticar todo esto que no son indicios de una relación sana y dejar de venderla como una buena solución cuando hay mejores soluciones y cuando el esfuerzo actual tiene que ir orientado a conquistar más aspectos físicos. Entonces, dejemos de banalizar este tipo de aplicaciones geolocalizables, etcétera, con esta cultura inmersa de cuerpos, mercados de carne, ¿sabes? Entonces, es mi crítica y es mi llamamiento. Obviamente esto es debatible, pero creo que como profesionales que buscamos lo mejor para las personas y sobre todo entendiendo el contexto de este tipo de comunidad, creo que lo mejor es evitar esta iatrogenia que puede llegar a ser y intentar dejar que las personas, o sea, intentar evitar dar consejos a los pacientes de manera de que puedan ser como extrañamente inmunes a absolutamente cosas que es normal que te afecten, como puede ser un rechazo constante y
y rechazarte por cómo es tu cuerpo o la valoración que hacen numerosas personas en base a tu cuerpo e intentar evitar que... No, en plan, es un rechazo de una aplicación o no sé cuántos. En plan, es normal que le afecte a la gente este tipo de cosas. Entonces, no podemos intentar convertir a los usuarios de estas aplicaciones en Superman, en un Superman de la salud mental, de manera de que sea inmune a las causas negativas. Es normal que vaya tocando en la persona, que vaya tocando en la salud mental de la persona y que trastoque. Entonces, este es mi punto de este vídeo. Yo espero intentar transmitir esta idea. Voy a hacerlo de la mejor manera posible. Espero que salga bien. Creo que va a salir bien. Obviamente me lo voy a ver antes de publicarlo. Pero bueno, todo comentario crítico es bienvenido. Todo comentario e insulto no es bienvenido. Entonces, pues nada, yo espero que disfrutéis de este vídeo porque estoy muy orgulloso de hacerlo y tengo muchas ganas de hacerlo. Y pues nada. Entonces, para empezar, como ya decía, Grindr, Scruff, en todas este tipo de aplicaciones, pues puede tener un lado más positivo. Lado positivo que puede tener, pues puedes tener un lado positivo, como lo suelen defender, de explorarte, sobre todo en contextos más rústicos, donde no hay tanto avance, perdón, y que juega mucho también con el anonimato, porque sabéis que una forma de violencia realmente a nuestro colectivo es en cuanto a pues la exposición, la salida del armario, donde pues depende del contexto se puede tolerar y puede decir a la gente pues vaya tal, y otra gente pues puede suponer de repente un riesgo para la persona. Una cosa que hace Grindr, Scruff, etcétera, voy a decir así, en plan, en general las aplicaciones de geolocalización o las apps de citas más comunes, es que son sustitutas de, pues lo que decía antes, de los lugares más offline, como pueden ser los bares, pueden ser las discotecas, pueden ser, no lo sé, en plan cualquier sitio real de reunión donde la mayoría de gente heterosexual ha pisado alguna vez y pues ha podido realizar una serie de actividades, tanto para encontrar comunidad, como en los bares cuando hay fútbol y la gente va al bar y se hacen amigos por el equipo, por no sé cuántos... o también para ligar, o también para lo que sea. Entonces, es bien sabido por todo el mundo que los bares o sitios de reunión para las personas del colectivo, o personas que, ya no tanto del colectivo, sino que tienen gustos diferentes a los aplicados a su rol de género y demás, no existe. No existe, es una realidad. Entonces, obviamente, limita muchas cosas, limita la socialización entre nosotros. Obviamente también partimos de que nosotros vamos adaptando todo un ideario heteronormativo, es decir, de chico-chica, a nuestros roles y a nuestra cultura. Cultura entendiendo, pues, como al final pues vivimos todos, no soy antropólogo, en plan que alguien me corrija de antropología, sociología, pero entendiendo la cultura en el sentido de que, pues, por ejemplo... como podemos ver que se asocian muchas veces los roles más sexuales, que yo esto no sé si se puede decir en YouTube y me voy a... en todo, como me empiezan a poner, ¿sabéis? Limitaciones por decir estas palabras, pero bueno, en los roles de la camita, como puede ser el activo, muchas veces referenciado y ejemplificado como la persona más masculina, dominante, el chico heterosexual, con los roles más pasivos que suelen ser siempre más adaptados y personificados como las mujeres, porque son más sumisos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, utilizando la función de sustituto, es un problema bastante grave, es una problemática social realmente. Es un problema social porque al final no podemos permitirnos el socializar unos con otros en plan físicamente, en el sentido de que se pierden muchas cosas, pues cómo tratar con personas físicamente, de manera de pensar en el momento, viendo las reacciones emocionales en el momento, etcétera. ¿Me entendéis por ahí, no? Porque al final hacerlo virtual, ya sabéis que deshumaniza, que no empatizamos realmente con las otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y resultados de esto, pues podemos verlo como todo este mercado de carne que solemos llamar en estas aplicaciones de citas y cómo realmente se pierde toda la emocionalidad o la parte más emocional a la hora de relacionarse. Entonces, una cosa interesante también que se añaden a las aplicaciones de citas, porque obviamente las empresas necesitan que la gente esté utilizando sus aplicaciones y es normal que quienes las necesitan, porque al final el uso y las descargas y demás es lo que mantiene esa aplicación y esa empresa. Entonces, ¿qué está pasando con este tipo de cosas? A nivel global, no estamos hablando ahora mismo solo del colectivo, pues tenemos
un concepto que se llama gamificación. Es decir, a las aplicaciones de citas como tal se le añaden unos aspectos más lúdicos. Aspectos lúdicos en el sentido de que pues son como un videojuego. Es decir, funcionan en base a que vayas interactuando con la aplicación, de manera de que pues vas ganando ciertas cosas o ves ciertos refuerzos, por así decirlo, lo cual te mantiene un poco enganchado a la aplicación, que es el principal problema de estas aplicaciones cuando se pasan con los aspectos lúdicos y te mantienen demasiado enganchado en estas aplicaciones. De hecho, el problema de todo esto, hay dos autores que vamos a mencionar ya, que son, por ejemplo, Mollins, que en 2017 hablaba de que estos aspectos lúdicos de estas apps afectan a todo lo que viene siendo la parte o el área más de la sexoafectividad. Y Haywood, no sé cómo se escribe, H-A-Y-Wood, de 2018 habla de que se gamifica el deseo. La gamificación del deseo que hace que se genere una distancia emocional en cuanto a todas estas relaciones en la camita. Entonces, aquí es cuando estamos empezando a ver cómo se va construyendo y nos vamos alejando en base a cómo se están programando este tipo de aplicaciones a cosas importantes como el aspecto emocional. ¿Por qué decimos esto? Porque Ruiz en 2023 nos hablaba ya de que el grado de satisfacción sexual, entendiendo el concepto de satisfacción sexual como algo multidimensional. Es decir, no solo tiene que ver con aspectos más físicos, sino que tiene que ver también con aspectos emocionales y relacionales. Entonces, ¿qué pasa? Con este tipo de aplicaciones, realmente el grado de satisfacción sexual no, entendiéndolo como el grado o el concepto que desarrollamos en psicología, no se le llega. ¿Qué pasa? Que hay un cambio en este concepto, donde se limita simplemente al aspecto físico o al ámbito más físico. Entonces, de esta manera, y al hablar en la investigación de Ruiz, que se me estaba olvidando, en cuanto al grado de satisfacción sexual, hablamos de que más de la mitad de los sujetos de estas apps tienen relacionan un nivel de bienestar mental bajo. Y se encuentra también una relación significativa y una enzima de carácter negativo. ¿Qué significa esto? Que esta relación quiere decir que cuanto más utilicemos esta app, se reporta menor bienestar. Es decir, pues más apps, te fastidias más. Sencillo de entender, ¿no? Estoy grabando, ¿no? ¿Hola? Ah, vale, qué susto. Entonces, esto de manera general es como el marco en el que vivimos hoy en día, en el siglo XXI, que pues estamos hablando también del amor líquido y de todo el rollo, que eso afecta a todas las personas. Pero aquí lo curioso es de cómo puede afectar todo este panorama aún encima a todo un colectivo que ha estado históricamente discriminado y que siempre ha faltado de referentes sanos en cuanto a cómo vincularse. Y más importante aún, que sus formas de vincularse en el ámbito físico eran nulas o basadas en lo oculto, en esconderse, en fingir. Entonces, repercusión va a haber. Esto es lógico pensarlo y vamos a ver por qué. Entonces, a pesar de que este tipo de aplicaciones de citas tienen una finalidad pues comunicativa de relacionarnos entre nosotros y poder llegar a conocer a otras personas, sobre todo porque como son geolocalizables, pues sobre todo personas cercanas a nosotros, en cuanto a localización, ubicación, lo cual puede llegar a ser una buena herramienta para fomentar como el encuentro, la socialización con las personas. ¿Qué pasa? Que también, aparte de esa función comunicativa y de compensar las funciones que hemos visto de los ámbitos más físicos, que no tenemos estos espacios, entonces este es el espacio que utilizamos para socializar y demás, etcétera, encontramos que estas apps Encontramos que estas apps reorganizan modos de interacción y definen normas de comportamientos entre los usuarios. Entonces, esto pone en evidencia problemáticas de discriminación y segregación, y esto repercute de manera negativa en la salud mental y en la percepción de las relaciones, ya sean pues, más íntimas, menos íntimas, etc. Lo cual, Lozano Buitrago, en 2025 y en una revisión de 14 artículos de investigación, también encuentra que repercute negativamente en la salud mental de manera que puede agudizar cuadros de depresión, ansiedad y baja autoestima. Es decir, aquí ya estamos encontrando estudios que confirman o señalan que efectivamente existe este aspecto más negativo de estas aplicaciones y que realmente, a pesar de tener y poder utilizarse como herramientas positivas,
pues tiene un gran impacto, ya no solo en cuanto al usuario, sino en cuanto a la comunidad como tal. Entonces, ¿hasta qué punto volvemos a cuestionar el hecho de que se pueda estar difundiendo este tipo de aplicaciones? Porque además ya estamos viendo que es comunitario, me refiero. Es comunitario en el sentido de que estamos hablando de patrones de interacción, de cómo definir normas de comportamiento basados mucho en lo más superficial, hablando de un contexto, completamente superficial, inmediato, valorando únicamente lo físico, alejándonos de todo lo emocional, cuando sabemos que las personas no somos simplemente algo físico y que obviamente tenemos mucho más que aportar. Y en cuanto a términos ya de relaciones más íntimas de la camita, pues que es algo multimodal, en plan, es un concepto más amplio y mucho más allá de lo físico. Entonces, ¿de qué manera ya estamos un poco atrapados en cuanto a la reflexión y en cuanto a la socialización y encontrar nuevas formas sanas de relacionarnos, que estamos dejando que este tipo de aplicaciones y también viéndonos en el contexto en el que estamos, pues que nos están este tipo de aplicaciones, y en el contexto en el que estamos de que no tenemos estos espacios y tal, y encontramos a la aplicación como un buen sustituto porque al final es agradable en cierta manera y a corto plazo, pero a largo plazo genera malestar, agudiza cuadros de depresión, de ansiedad, etcétera, y esto es de una manera un poco más superficial, porque vamos a ver que repercute aún más y en muchas otras áreas. Entonces, vamos a hablar ahora del bienestar como tal, LGBT, LGBT de aquellos usuarios que utilicen este tipo de aplicaciones, ¿no? Qué calor. Entonces, hablando de este bienestar y demás, vamos a ver vamos a volver también a dejar claro si de manera de que la aplicación no es negativa por la estructura que tenga y que el uso que le damos es negativo, no sé cuánto, bueno, vamos a ver si eso es verdad y sobre todo vamos a ver de qué impacto emocional y qué impacto en el bienestar estamos hablando. Entonces, también tenemos que partir de la base de que Meyer, por ejemplo, ya había señalado desde el 1900 y algo, o en 2003 o en 2005, que existe el concepto de estrés de minorías. Es decir, existen factores de estrés a nivel global, de manera de que afecta a toda la sociedad, pero luego encontramos tipos de estrés que afectan a minorías concretas. En nuestro caso, por ejemplo, sufrimos de estrés crónicos y demás, ya sea por prejuicios, por estigmas, hacia todos los que somos personas del colectivo LGBT. Entonces, algunos factores estresantes que son pues únicos de nuestra comunidad. Podemos hablar sobre el prejuicio por parte de otros o prejuicios que interiorizamos nosotros. Es cuando hablamos sobre todo de dificultades de aceptación, etcétera, pues aquí lo encontramos. También hablamos de factores estresantes como son las expectativas de ser rechazados en cuanto a la sociedad, o cuando, por ejemplo, ponemos patrones de comportamiento o intentos de relacionarnos físicamente, y estas expectativas de ser rechazado pues alimentan también nuestra expectativa de que ¿para qué lo voy a intentar si es que va a pasar esto, no sé cuánto? Y evitamos completamente y evitamos básicamente socializar, y sobre todo porque las consecuencias pueden ser realmente graves, porque nunca sabemos de qué manera, tampoco hasta que lo probemos en la realidad, pero al final arrastramos también una serie de expectativas e idearios, según también es por lo que vemos en el día a día y en otras partes de España mismamente, que a veces, si no son lugares real o 100% sanos, sanos, seguros para nosotros, pues es muy difícil poner en marcha intentos de socialización en el plano físico, porque tú puedes estar en una discoteca y decir, este chico me parece guapo, voy a intentar ligar con esta persona o lo que sea, o a lo mejor me da vibes de que es igual que yo, ¿no? En plan, lol. Voy a intentar ser su amigo, ligar con él, etcétera, y que la otra persona pueda llegar a ofenderse tanto de manera de que puede acabar en una violencia física contra ti. Ese es el punto. Entonces, estamos hablando de este tipo de factores estresantes también. Hablamos también de los factores estresantes de ocultamiento, porque el hecho de vivir oculto también es un factor de estrés, porque a nadie le gusta vivir oculto y a todo el mundo le gusta vivir su vida en paz. Entonces, ¿quién querría esconder quién es? ¿Quién querría estar escondiendo quién es de manera para contentar a otros? Porque no existe un lugar, siendo verídicos, que esto lo podemos ver poco a poco, solo que vivimos con una sensación un poco
También hablamos de factores estresantes como la homofobia internalizada, que yo creo que lo hemos hablado mucho, pero bueno, si queréis que haga un vídeo sobre esto lo podemos hacer. Y que incluso toda esta homofobia internalizada también luego afecta en las relaciones entre nosotros y en las más personales y de la camita. Y mismamente un factor estresante son todos aquellos procesos que tenemos que hacer de afrontamiento a actos estigmatizantes. Es decir, que incluso la defensa misma es estresante para la persona y es única en nuestro colectivo. Que esto es el punto que tenemos que tener en cuenta y que estamos hartos de ello, por lo tanto, nos gustaría que no tuviésemos estos factores estresantes o que fuesen tan sumamente graves. Entonces, sabemos que esto repercute en el comportamiento de todos los miembros y donde además moldea, en cierta parte, la indefensión aprendida, que es lo que llevo repitiendo en muchísimos capítulos de este podcast. Por lo que esta indefensión aprendida, es decir, no sé si sabéis lo que es tampoco, pero creo que lo he explicado anteriormente, pero por si acaso hemos aprendido a ser indefensos, es decir, a vivir de ese modo, y ya es a lo que me refería con las expectativas y demás, porque vemos que puede ser peligroso pues socializar o mostrarnos, etcétera, por lo que preferimos evitar completamente cualquier situación en la que se nos pueda delatar de alguna manera. Esta es como la indefensión aprendida. Entonces, nos moldea el comportamiento en base a comportarnos como, mejor me voy a ocultar, mejor voy a evitar estas cosas y nos limita bajo la sensación de la falsa libertad, de que, bueno, ya va todo mejor y todo el rollo, pero realmente no puedes ir a una discoteca si no vives en Madrid o en Barcelona o en Valencia o no sé dónde, ¿sabes? Ahora poco a poco están como surgiendo espacios más seguros como hizo Jinx y La Tóxica en Salamanca en Extremas Party, en el Music Factory, que podéis ir porque es perfecto y son las mejores. Y también estamos hablando también de esta indefensión aprendida de actuar cuanto más parecido a la norma, es decir, cuando hablamos de straight passing, cuando hablamos de que se parece a un chico pues súper masculino, no sé qué, que encaja con el rol hegemónico de masculinidad, pues se le trata mejor y te dicen cosas como que no se te nota nada, en plan no eres una loca, etcétera, lo cual pues está fatal y este no es el punto. Vamos a hablar ahora de áreas del bienestar emocional. Hay muchísimas definiciones del bienestar emocional, pero vamos a coger la definición de Riff, porque tiene también un modelo o un instrumento psicológico por el que se miden las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Para la gente que no sabéis de psicología y lo queréis entender, pues al final tenemos como numeritos y pues son pruebas objetivas y es mucho más fiable. Entonces vamos a hablar de las áreas que defiende este modelo, que venimos hablando de que cada persona, o el bienestar emocional, de la salud, su salud mental, como lo queráis llamar, tiene una serie de áreas, como pueden ser la autoaceptación, tener relaciones positivas con los otros, tener un dominio del entorno, tener también crecimiento personal y un propósito en la vida, por ejemplo. Entonces, podemos ver que siendo una persona LGBT, de estas áreas se pueden ver unas cuantas pues que son bastante que están dañadas, es decir, como puede ser la autoaceptación, donde muchas veces el contexto ni siquiera favorece a ello y que sea todo un viaje para la persona y pues obviamente esté afectando su bienestar el hecho de no poder aceptarse como persona, o tener relaciones positivas con otros, que es lo que venimos hablando hasta ahora, es decir, poder relacionarnos de una manera sana con otras personas es difícil siendo LGBT y es una realidad y es un problema porque eso afecta a nuestro bienestar emocional, al igual que tener dominio del entorno, porque vivir ocultos, vivir bajo estos patrones de hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? No sé cuántos, porque no puedes socializar en persona y tener que quedar con una persona de manera espontánea y ya no, de que llegue simplemente a tu casa, vengan, ni siquiera habléis y se lleve toda esa cultura y se largue, porque también en cierta parte se arrastra esa homofobia interiorizada o esa dificultad de aceptarse porque se está explorando uno cada uno y cada uno hace cada uno lo que quiere y todo el rollo, pues para una persona es una sobrecarga al final y eso pesa en la persona y es normal que pese. Entonces estamos viendo que todo esto y las dimensiones, las dinámicas de cómo está funcionando este tipo de aplicaciones afecta a la salud mental. Vamos a pasar ahora al punto donde hay más salseo, que viene a ser el uso problemático y todas las consecuencias que tiene tanto a nivel individual como a nivel comunitario, y hablando ya en términos más potentes, porque hasta ahora hemos visto que sí, efectivamente existe ese lado positivo, pero que efectivamente existe un lado negativo con un largo etcétera, y que por el hecho del tipo de personas que somos, estamos ya en una lucha bastante difícil. Entonces puede ser que todo este discurso de que utilicemos la apps de una manera más sana, etcétera, 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 no es la verdadera solución. Entonces vamos a comprobar sobre todo por qué y qué efectos
tienen como tal, poniéndole como etiquetas, que el tema de las etiquetas no vamos a hablar del tema de etiquetas como la pijela de Kinky de Yolanda Ramos y demás, vamos a hablar de etiquetas por entendernos y saber a los problemas emocionales que nos estamos refiriendo. Entonces, según varios estudios, sabemos que las aplicaciones de citas no utilizan simplemente, no son utilizadas para simplemente lo de la camita. Tienen tienen muchísimas motivaciones realmente y podemos como agruparlas en dos, donde podemos hablar de el casual y la validación física. Mientras que luego también podemos hablar de tema más, pues socializar, tener conexión con nuestro colectivo, encontrar a gente que la comprenda, etcétera. Vamos a decir, hacer amigos. ¿El problema dónde se encuentra? Pues preferiblemente no, principalmente en todo lo que está relacionado con la validación física y la camita. Vale, el nombre del autor, lo siento mucho, pido disculpas ya por si acaso, porque está en chino, entonces yo no soy una persona que sepa chino, entonces lo siento por la pronunciación, pero Chan y Wu Ouyang, lo pondré en pantalla, espero, en 2025, y Korovich et al. Con también 2025, encontraron que hay patrones de usos muy intensivos y que estos son parecidos a un comportamiento adictivo. Sobre todo porque se refuerza positivamente por la gratificación inmediata del encuentro de la camita y por un refuerzo intermitente, que aquí está un gran problema del uso de estas aplicaciones. Cuando se llega a este uso es el gran problema. Estamos hablando de un refuerzo intermitente, lo cual genera mucho enganche, porque nunca sabes específicamente cuándo puede llegarte la siguiente recompensa. Es decir, si yo tuve la recompensa el martes, no puedo, a lo mejor ni el miércoles ni el jueves tengo esa recompensa, pero el viernes me toca. Entonces vuelvo a esperar a lo mejor 2 días, pero en esos 2 días pues me toca antes o luego me toca más tarde, etcétera. Entonces, pues te genera un enganche de que es al azar, básicamente tu recompensa, como las recompensas de los videojuegos, en plan las cajas misteriosas, que estás tú ahí jugando partidas, porque nunca sabes cuándo te toca una legendaria, o después de 2 te toca otra legendaria, o después de 1, o después de 5, pues va por ahí. El azar de estos refuerzos es lo que genera el enganche conductual en este tipo de aplicaciones, lo cual es peligroso. Es peligroso sobre todo porque estamos hablando de patrones compulsivos que mantienen a la persona muy enganchada dentro de la app, donde podemos reportar incluso casos, no me acuerdo ahora mismo, perdonadme, si es de Korovich o de Chan Wu Ouyang, pero de casos, no, de hecho, perdón, lo tengo aquí apuntado, de Obarska, es que esto es noruego, Obarska et al. 2020, donde encontramos que se reportan casos de personas que han estado hasta 10 horas diarias en este tipo de aplicaciones buscando Entonces, puede llegar a ser un problema en la salud mental de la persona, donde también encontramos, pues, aparte del tiempo de uso compulsivo, que genera, que está vinculado directamente con negativamente, más uso, lo que decíamos antes, menor bienestar general, y que también se suele utilizar más para los factores de estrés que hablábamos antes, de Meyer y demás. Las causas por las que se suelen utilizar este tipo de aplicaciones van en base a mitigar sentimientos de soledad, sentimientos de malestar, etcétera, porque se encuentra en estos refuerzos una salida a aquellos factores de los que hablábamos, de todos esos factores estresantes que hablábamos de Meyer, de las condiciones que nos traen al final ser una persona del colectivo. Necesitamos a veces incluso como una manera de sentirnos o contrarrestar este malestar, y esta es una de las maneras, que esto es típico de cualquier otra adicción, donde que muchas veces queremos utilizar como causa de una sustancia o de otra cosa, contrarrestar ciertos sentimientos, ciertos estados y estar mejor, punto. Y eso es lo que genera luego también las adicciones como tal, o los comportamientos impulsivos como tal. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Al igual que también nos sucede que cuando las motivaciones principales suelen ser las de la camita y de la validación física, se encuentra también reportes, sobre todo de satisfacción corporal, y a más uso, más satisfacción corporal,
Por lo que hablamos antes de que todo este imaginario de la satisfacción sexoafectiva, es que no sé, bueno, luego pondré pitidos, está muy limitada a todo este aspecto físico, y donde la validación, si eres una persona válida para poder en esta cultura, o sea, me refiero, si dentro de esta cultura que se supone que es la tuya, y después de años creciendo en un mundo real donde pues nunca has tenido espacio para ti, y en tu propio espacio se te valora si eres apto o no apto para poder tener relaciones íntimas según tu físico, obviamente va a generar dismorfia y obviamente van a generar sentimientos de insatisfacción corporal. Es completamente entendible y es completamente normal en esta app, pero no tenemos por qué aceptar estas realidades. Esa es la cosa y este es el objetivo de este vídeo. También tenemos resultados de adicción sexual. Es que yo no sé si puedo decir esas palabras porque como luego me las tachen, pero creo que no hay problema. Y problemas en la salud mental. Otra vez, Obarska et al. En 2020 hablamos de que se investigan, o sea, en cuanto a su investigación y demás, hablamos de periodos de usos extensos donde se reportan menos nivel de bienestar psicológico y social. Hablamos también de síntomas adictivos y hablamos también de mayores niveles de aislamiento. Luego, o también otra consecuencia de este uso problemático es la frustración y la baja autoestima, porque al final, que es lo que decía antes con lo de dejar de pretender que las personas sean como un Superman emocional, completamente de hierro, implacable, porque obviamente ser ignorado o bloqueado constantemente y según las pautas que establezca la subcultura y demás, afectan a la persona. Y es que puedes estar creyendo a lo mejor que estás dentro de los cánones de belleza y luego encontrarte de repente varios días que no, o simplemente no perteneces a esos cánones de belleza y te van a sentir y hacer invalidado. Entonces, es normal que afecte, y es normal porque al final muchas veces esto es lo que hablábamos antes, cumple la única función de todo, pues la situación real, de la situación física. Es decir, estamos hablando de que no existe un plano físico, un plano de la vida real donde podamos socializar, y este tipo de aplicaciones son las que mandan, y podemos pensar que simplemente por lo que está pasando aquí ya pues simplemente no nos queda otra, porque esto lo es todo, esto es todo lo que nos queda, este es el único espacio donde yo puedo ser yo, donde yo puedo conocer a otras personas como yo, y llegar con ciertas normas, con cierta cultura, con cierta forma de ser, de tener un cuerpo, de socializar, etcétera, afecta. Y es normal que afecte. Y es completamente normal y es completamente entendible. Lo que no puede ser es que se mantenga un discurso intentando, pues, obviar todo esto, y de manera de que depende exclusivamente de ti y de cómo te tomes pues todo lo que pueda pasar dentro de esta aplicación. Cuando estamos hablando de una estructura, es que ya no solo de algoritmos, estamos hablando de una estructura social, virtual, que afecta. Y es normal, porque luego sabemos que todo esto, que por mucho que sea virtual y no queramos tener este tipo de aplicaciones, y es por la razón por la que muchas veces se suele decir después, bueno, pero es que no es solo la aplicación, porque en otras aplicaciones también pasa, porque todo este tema de las aplicaciones luego afecta en las normas sociales que tenemos como comunidad, y en otras aplicaciones va a afectar, y en la vida real nos va a afectar también, solo que, por ejemplo, en la vida real y en otras aplicaciones podemos encontrar más diversidad y más variedad, ya que gracias a la lógica humana, a la discusión y al debate, y de que no tienen que ser todos los espacios igual de superficiales, al fin de cuentas, y que necesitamos una reflexión entera como colectivo, al fin de cuentas. Entonces, para acabar, vamos a hablar de estas cosas, de destacar que las dinámicas no afectan solo al plano individual, sino a todo el tejido comunitario del que estaba hablando antes. Jolín, pues me lo sabía de memoria, no sabía que era tan... Me ha quedado bien. Sabemos que nos afecta una jerarquía de la deseabilidad y una jerarquía que produce una exclusión intracomunitaria, lo cual esto es horrible, y haré otro vídeo si queréis sobre la discriminación intragrupal, pero esto es tremendo. Debido a las formas de comunicación anónimas y de la evasión completa emocionalmente. También hablamos de la limitación de la satisfacción de la camita, de manera que es lo que venimos repitiendo desde el principio, al aspecto físico, donde se refuerza la eficiencia, la inmediatez y lo superficial. Y esto todo erosiona dimensiones del bienestar, como pueden ser las relaciones positivas de las que hablábamos, de tener relaciones positivas con otras personas, o al propósito vital, o a la aceptación, a la propia autoaceptación.
También hablamos de dinámicas de comportamiento social y dinámicas de rechazo que se establecen en este tipo de aplicaciones, o dinámicas de cosificación y de frustración, y específicamente que afecta a los más jóvenes. Y también luego tenemos dinámicas de la camita o dinámicas bastante curiosas, como pueden ser aquellas que involucran un intercambio de estas actividades por refuerzos económicos, o al igual que participar con extraños en ciertas actividades que requieren de ciertas sustancias. Entonces, con todo esto, que esto ha sido un trote, ¿se puede usar esta aplicación de manera sana? Sí, se puede. Podemos utilizarla de manera sana. Hemos visto que las motivaciones de uso más relacionadas con la amistad, con encontrar a similares, con tener conexión social, de explorar tu identidad, buscar un sentimiento de pertenencia, es más positivo, pero, viene el gran pero, se ven que estas motivaciones están afectadas por la estructura. Entonces, la estructura de este tipo de aplicaciones y demás tiene una equifinalidad, al fin de cuentas. Es una manera de refuerzo circular, es una estructura circular en el sentido de que siempre va a buscar, en plan, al final, como todo sistema, va a buscar como el equilibrio, todo lo negativo que venimos comentando hasta ahora. Entonces, ¿por qué se da esta equifinalidad? ¿Por qué se da esto, este único objetivo? Y incluso aunque tengamos unas buenas motivaciones, podemos caer al final en patrones de uso negativos para nosotros, aunque no queramos y lo seamos muy conscientes de todo esto. Por evolución de jerarquías de deshabilidad, por la exclusión, por un modelo de interacción que favorece la inmediatez, lo superficial, que la gente busca al final pues lo que busca, tener anonimato, tener simplemente algo rápido, ser superficiales y punto. La gran mayoría no busca, al fin de cuentas, un vínculo. Y esto lo sabemos porque, según los estudios que hemos visto, el motivo principal es la camita. Entonces, la estructura importa. Eso, ¿puede ser peligroso? Es la pregunta de la introducción que tenemos. ¿Puede ser peligrosa esta aplicación? Sí, puede ser peligrosa. ¿Es bueno? O sea, ¿se puede utilizar de una manera sana? Sí, se puede utilizar de una manera sana y en parte a muchas personas les puede ayudar. Ahora, ¿es factible realmente esta parte sana? No del todo, es bastante exclusiva de muy pocas personas, y de personas que han pasado un gran periodo de tiempo en este tipo de aplicaciones es normal que evolucione a un uso problemático. Entonces, la estructura importa, no depende de cómo la utilices, sino de la estructura en la que te encuentras. Obviamente, esto todo en interacción es lo que es importante, me refiero, toda la interacción que hay entre cómo la utilices y la estructura en la que te encuentras es lo que va a afectar y lo que va a determinar el modelo el uso que le estás dando a este tipo de aplicaciones. Pero dar un discurso donde simplemente decir que no es aplicación, es el usuario, es que es un error. Es un error y, sobre todo, se puede ser crítico y se puede entender según la situación de cada persona que puedan utilizar esta app o lo que sea. Pero no debería ser recomendable, pues necesitamos mucha más evidencia. Pues al igual que no existe evidencia ni literatura muy concluyente con estos resultados que os acabo de explicar y con toda esta literatura que encontramos acerca de la aplicación, tampoco existen resultados no existen resultados que sea un consenso de que puede llegar a ser sana. Entonces, sabemos que los resultados y las motivaciones pues no son neutras, depende mucho de las motivaciones que tenga una persona y de las variables interpersonales, o sea, de la variable más personal de cada uno. Estoy muy cansado, de por sí, de que muchos profesionales obvien todo esto, de que no se tenga en cuenta que estamos ante una complejidad, ante una escasez de literatura que nos da tanto buenos indicios, pero nos da realmente malos indicios. Entonces, si algo no está, pues en términos de eficacia, en términos de efectividad, en términos de eficiencia, si esta aplicación se ve
que realmente, por muy positivo que sea, está teniendo un gran impacto, no solo individual, sino es que comunitariamente, recomendar este tipo de aplicaciones de manera que se le eche la culpa a la otra persona, porque se le está echando la culpa a la persona, porque se le está diciendo que es la forma en la que utiliza la aplicación, es malo y es peligroso. Sobre todo blanquear este tipo de aplicación. Yo entiendo que al final todas estas aplicaciones pues son unas empresas que necesitan dinero y demás, pero sobre todo me parece que tenemos que ser críticos, sobre todo los profesionales que trabajamos en esto, en la salud mental. Entonces, entiendo que tenemos un papel también importante de explorar, sobre todo si tratamos con estas personas, todos estos términos en los que se desarrolla y cómo afectan. Porque no son situaciones fáciles, no son situaciones sencillas. Tienen muchísimas variables que juegan de muchísimas formas. Y por ello me parece un poco mal, ¿no? Y me parece necesario hacer este tipo de vídeos y mandar este tipo de mensajes, porque no queremos decir tampoco en plan, prohibido pasárselo bien, chicos, prohibido... No estamos hablando de eso, estamos hablando de que puede ser peligroso, de que podemos estar hablando de enganches, podemos estar hablando de adicciones conductuales según este tipo de aplicaciones, estamos hablando de cambiar todo el ideario sexoafectivo de las personas, estamos hablando de ver a las personas no como seres completos, sino simplemente como superficies, como simplemente físicas, sin tener en cuenta sus emociones, con una distancia increíble, con comportamientos que ya pasan dentro de la misma aplicación, que no son de relaciones, no tienen nada de aplicaciones de citas realmente. Entonces, se nos hace necesario más estudios de este tipo de aplicaciones y el impacto, sobre todo emocional y demás, entre los usuarios y el uso de estas aplicaciones. Necesitamos, sobre todo, hay una reflexión en general de la finalidad de las aplicaciones de citas, no solo en el colectivo LGBT, sino en general, de cualquier orientación sexual y cómo afectan a todos nuestros imaginarios. Ya lo vemos también con las páginas de 3X y lo podemos ver también con estas cosas que necesitamos más educación sexual como personas y especialmente como hombres, más que nunca ahora necesitamos también educación sexual porque no todo vale y lo que hablaba al principio, al final estamos adaptando muchos roles del patriarcado, de la heteronorma y lo estamos aplicando de una manera que funcionen dentro de nuestra comunidad según pues cómo lo podamos encajar. Y hace falta educación sexual también según este tipo de aplicaciones. Hace falta concienciar de todo el impacto que pueden llegar a tener. Hace falta saber y que cuando veas un discurso donde te vendan esta aplicación como algo que es completamente sano, que en plan podemos ir mejorándola poco a poco y demás, es difícil que la vayamos a mejorar así poco a poco y demás porque la gente está muy enganchada. Es como una persona hizo un ejemplo que a mí me gustó mucho, que es como intentar vender una página de apuestas online sin tener en cuenta la estructura y diciéndote que simplemente es tu uso porque estás viciado, porque tú estás viciado y no quieres parar, en plan. Eso es el problema de esta aplicación y es lo que me da miedo y sobre todo ver que muchas personas de la comunidad más de la psicología y que atiende a personas y demás no lleguen a hablar de estas cosas. Y yo no entiendo porque realmente la literatura que hay tampoco es súper conclusiva, pero existe literatura y ahora con los años aparece más literatura, si no, no podría hacer este vídeo. Pero aunque no tengamos una conclusión y una verdad así potente y demás, tenemos indicios y tenemos, pues al final, todo esto que os acabo de explicar, qué es lo que indica y realmente, en términos de eficiencia, eficacia y demás, deberíamos cuestionar el uso o discursos de este tipo de formas de relacionarnos y demás. Que obviamente nunca me va a parecer mal que se relacione la gente de una manera mucho mejor y demás, pero que la crítica puede ir más allá. Como por ejemplo empezar a exigir espacios físicos en muchos sitios. Y para así tener constancia de que ser LGBT muchas veces es un estrés. Ser LGBT muchas veces esto afecta intrínsecamente a tu salud mental. Que ser LGBT limita. Y por ello necesitamos que se siga avanzando. Porque esto no acaba simplemente con que ya no nos hagan daño por la calle y demás, que aún así pasa, sino que necesitamos al final vivir
Necesitamos tener cada uno un espacio para poder socializar. Y también, en parte, para nuestro colectivo y desde nuestro papel, lo que tenemos que empezar a hacer es a trabajar con toda esa indefensión aprendida, con trabajar con todas esas expectativas que hemos arrastrado y han ido evolucionando y se nos han calado en la cabeza que por ser de una minoría tenemos que vivir muchas veces con miedo y demás, de tener que poner en práctica intentos de llegar a vivir mejor, de poder saber y de poder decir, puedo llegar a vivir una vida mejor y no tengo por qué ocultarme, limitarme constantemente, y que podemos exigir cosas porque somos humanos y porque merecemos tener un sitio en este planeta. En fin, eso, cara queso. Y ya está, no se me ocurre nada más que decir. Yo creo que está bastante bien. Obviamente, lo que dije al principio, se admiten cualquier tipo de reflexión, comentario crítico, etcétera. Yo espero que os haya gustado. Esto realmente pues lleva un trabajazo increíble. Con este vídeo no pretendo ofender a absolutamente nadie, solo simplemente pretendo concienciar y mostrar mi opinión también como persona que se ha graduado en psicología y que le gusta mucho este tema y que le encantaría dedicarse en un futuro. Pues considero que necesitaba decir este mensaje y que la gente también tenga este mensaje y empezar a crear conciencia. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos otro viernes con otro capítulo que ya no quedará mucho, pero bueno, es lo que hay. Os quiero mucho y tened cuidado, por favor, y ser felices y todo el rollo. Chao, chao.